Discusiones sobre el ocaso. Audio número 5. 13. Para hilvanar la asfixia. Algo me carcome. Siento que algo me está carcomiendo de a poco. ¿Será la vida que funciona de esa manera? ¿Será nuestra falta de reconocimiento de que ese carcomer permanente que en la noche se siente como un ruido, un escarbar, un zumbido, un revolverse de las cosas entre las sombras, entre las penumbras de nuestras ilusiones, y vino para quedarse, y en cuanto fuimos conscientes de ese carcomer, ya no se nos fue más la angustia, y es más, simplemente existimos gracias a esa conciencia de saber que eso nos está carcomiendo, que sus dientes se afilan con cada mordisco, que sus dientes afilados a cada paso van mordiendo, royendo una parte esencial de nosotros, una parte que nos hubiera gustado legar a nuestros hijos y que la sociedad permanecerá ausente de ella. Nado como se nada, como quien no sabe mucho nadar, porque el ser humano no sabe nadar, simplemente bracea como un inválido en el agua. Es que no somos peces. Si fuimos peces alguna vez, no importa si fuimos peces. La desmesura está dada por el hecho de que de un edificio van cayendo bolas de fuego, y esas bolas de fuego son personas. Caen al vacío sobre la vereda, se desploman ilusionadas aún, con una mueca incontenible de satisfacción de haber alcanzado un máximo de placer, un máximo de calor, como si esas llamas hubiesen sido la realización de su deseo más profundo, de estar verdaderamente encariñados con la vida y que la vida les hubiera hecho tantos cariños, un abrazo profundo, un abrazo que permanecerá en la memoria inconsciente colectiva, transmigración de las almas, sistema inexplicable, pactos de los que nunca sabemos, pactos en los que nunca estamos presentes y sin embargo funcionan. Pero no hay ningún detective o investigador, no hay ningún místico, no hay nadie que pueda ver cómo es que funciona eso, cómo funciona la transmigración de las almas. Más bien estacionados en un rincón, habiendo conseguido un lugarcito, la función está por empezar, hay que apurarse, hay que apresurarse porque si no nos vamos a quedar afuera. Tenemos que ir a la función porque el plan era ese, no era otro. Pero todo se retrasa, las discusiones empiezan, discusiones sin sentido, como siempre, discusiones sobre el ser y la nada, discusiones sobre la esencia, la inmanencia, sobre la trascendencia, sobre la posibilidad del conocimiento, sobre la libertad y la esclavitud. Discusiones sobre el noumeno, sobre la posibilidad de
administrar nuestro principio de realidad, de encontrar un punto en el que pueda manejarse, guiarse, un sueño lúcido, una forma nueva de la ensoñación, una manera antes ausente que nos conduzca verdaderamente a un descargo justo, un descargo ante el juez, una palabra que nos es precisa pronunciar porque ya no damos más. Como nubes cargadas, somos nubes cargadas de una tormenta feroz, atroz. A nadie le gustará, pero en cuanto tengamos esa posibilidad, en cuanto podamos presentarnos ante ese juez, daremos nuestra palabra y juraremos decir la verdad y nada más que la verdad. 14. La desaparición del botín. Ahora que el sol se ha ocultado, puedo sustraerme a mí mismo, replegarme en una capa inesperada, sucumbir ante los intentos fallidos por salir disparado hacia el horizonte, volver sobre mí, en fin, volver a mi ombligo y encontrar allí un círculo, una pista en la que entrenar, recorrer esa pista de formas sinuosas. Está allí también presente la fórmula mágica, el número de la belleza. Recorro esa pista y me entreno, me pongo fuerte. Cada noche, cuando el sol se oculta finalmente, cuando las cenizas que resbalan por mi piel comienzan a enfriarse y los fuegos demenciales que me aprisionaban durante el día se apagan lentamente, van apagándose. Una vuelta a casa, el resarcimiento de ciertos errores, la posibilidad del perdón, la necesidad de sentirse uno más o menos pleno por un segundo, que es también una flecha que se lanza en cierta dirección y la satisfacción de pensar o de imaginarse que esa flecha ha llegado a destino. Sin embargo, nunca sabremos si esa flecha llegó al lugar que debía llegar, porque ni siquiera nuestra visión es capaz de establecer una trayectoria acorde a un punto visible, ya que somos cortos de vista, miopes, bichos miopes, metiéndose en sus cuevas por la noche, queriendo establecer una diferencia entre el ser y no ser, una diferencia entre el sinceramiento y la mentira, y las estrellas y el sol. Y cada planeta tiene su nombre, y el agua y la tierra y los elementos restantes. Y también ciertas leyes de influencias y más influencias, analizar los fenómenos según las múltiples variables, no quedarse con una respuesta unicausal, porque las cosas ocurren por varios motivos, y esa causalidad también es simplemente un instrumento analítico del que debemos valernos para poder decir ciertas cosas que conduzcan siempre a una puesta en práctica de las conclusiones establecidas
y aceptadas por la mayoría. Así funcionan esta serie de refugios. Estas son sus instituciones. Estas son las escapatorias que se han ido formando con el tiempo, de la misma manera en que un ombligo va formando su pelusa. 15. Caleidoscopio del demonio. Mucha brisa, demasiada brisa tengo yo atravesada en los ojos. Demasiadas tormentas, calamidades, demasiadas frases hechas de posponer, demasiadas anulidades, demasiadas alucinaciones, concatenaciones inexistentes, un puente energético que se forma en ese fluir de la procrastinación. Demasiados bemoles absorbidos en sus babas, en sus barros prepotentes, preponderantes hoy. Bemoles como piedras salientes del lodo que marcan cierta huella y nos proponen seguir sus pasos. Caminamos, por supuesto, temerosos, y oliendo ese magma primitivo, esa incontinencia de la tierra que hace aflorar cierto material que nos rechaza y rechazamos, ese fluido inentendible, esa cosa anormal, esa enfermedad que debe permanecer allí, aislada, en ese lugar alejado de todos. Decidimos, sin embargo, por una prepotencia de conocimiento, avanzar por ese camino dado por las pequeñas piedritas que arman un paisaje realmente zigzagueante. Vamos tomando notas, necesitamos tomar notas que describan primero una descripción, luego una interpretación, finalmente la proyección definitiva para armar un proyecto de intervención. En ese caso, esa intervención será destinada a un proyecto más grande aún, que luego será evaluado por una comisión. Y así, si las cosas salen bien, en unos 10 años vamos a estar implementando el proyecto partido de un trabajo de campo organizado, administrado por mentes verdaderamente brillantes en estas cuestiones, de describir el recorrido de las piedras sobre el lodo que forman el camino. Crearon muchos gráficos, establecieron los parámetros según los cuales se distribuían las piedras, una hipótesis, solo una hipótesis. Piedras movedizas, establecieron el movimiento de las piedras, en qué sentido se mueven, y hasta llegaron a decir que había una intención en su movimiento. El movimiento de las piedras es intencional, fue una afirmación muy común en esos tiempos. Estábamos esperando una respuesta unos años después. Algunos compañeros se habían quedado sin un par de dedos porque recorrer esos caminos de las piedras sobre el lodo magmático es a veces muy duro, y por más que teníamos
los instrumentos necesarios y botas y demás adminículos, no pudo evitarse. Cierta vez un par de accidentes hubo. Todos esperábamos, sin embargo, la aprobación del proyecto y otros también un subsidio por invalidez. Sin embargo, la carta no llegaba. Todos los meses nos reuníamos a cenar juntos y a hablar del proyecto, y siempre con una esperanza. A veces alguien traía una noticia de que un amigo que trabajaba cerca de gente de la comisión le había comentado a él que se estaba por empezar a evaluar el proyecto. Pero eran solamente unos alicientes necesarios para esos momentos de casi desesperación y desesperanza, en los que uno espera tener una noticia lejana y se deja llevar por los rumores para llegar a una ósmosis que lo deje tranquilo por un momento. Así pasamos siglos, creo que fueron 400, 500, ya no recuerdo, pudieron haber sido unos 800 años. Y la comisión todavía no evalúa el proyecto. Llegamos a creer una vez que habían perdido el folio, que habían perdido el expediente, que habían perdido la causa, que ya los abogados no querían responder por nosotros, pero de alguna forma alguien había hecho algo para que eso se perdiera. Y en esa pérdida del documento, que en cierto momento dimos por hecha, quisimos iniciar otro proyecto más ambicioso, un proyecto dedicado a las lágrimas, el proyecto de las lágrimas y el recorrido azaroso en las mejillas del gigante que nos mira y llora. Los gigantes nos miran y lloran.